Muy bien, ahora vamos a analizar la suma de vectores con el método del triángulo, pero vamos a analizar un ejemplo. Entonces, es el ejemplo 1.23. Muy bien, acá nos indica que una persona camina 50 metros hacia el sur y luego 90 metros hacia el este. Entonces, nos pide determinar la magnitud y la dirección del desplazamiento por el método gráfico. Perfecto. Vamos a leer otra vez para que lo tengamos bien presente. Una persona camina 50 metros hacia el sur y luego 90 metros hacia el este. Ahora lo que debemos de determinar es la magnitud y la dirección del desplazamiento por el método gráfico. Perfecto. Entonces ahí ya viene la parte de la solución. Acá ya viene la parte de la solución. Bueno, nos indica, resolver este problema requiere explicar la diferencia entre distancia y desplazamiento. Perfecto. Requiere explicar, para resolver esto debemos de entender qué es la distancia y también qué es el desplazamiento. Ahí nos indica que ya que en física estos conceptos no significan lo mismo. Entonces tenemos que tener presente que distancia y desplazamiento es totalmente diferente. En física eso no significa lo mismo. Entonces, supongamos que sales de tu escuela y caminas 600 metros hacia el norte. Vamos a tratar aquí de analizar lo que nos está indicando. Muy bien, entonces aquí voy a aplicar la técnica del no sé. No, no sé, ahí está. Entonces nos indica, supongamos que sales de tu escuela y caminas 600 metros hacia el norte. Perfecto, aquí vamos a hacer un cálculo. Va a ser un simple cálculo. Entonces 600 metros desde el punto, o sea, el punto de origen sería la escuela. 600 metros hacia el norte, perfecto. Y luego 400 metros hacia el sur. Vean, primero 600 hacia el norte y después 400 metros hacia el sur. Perfecto, entonces acá vamos a cambiar de color. Estando aquí, después caminé, ¿cuánto? 400 metros hacia el sur. Primero 600 metros hacia el norte y luego 400 metros hacia el sur. Aquí está sur, hacia abajo. Perfecto. La distancia que supuestamente caminaste es de 1000 metros, nos indica aquí. La distancia que supuestamente caminaste es de 1000 metros. Perfecto. Sin embargo, la realidad es que te localizas a 200 metros de tu escuela, indica. Entonces, sin embargo, la realidad es que te localizas a 200 metros de tu escuela. Muy bien. Continuemos. La distancia es la longitud de la trayectoria de un móvil y se refiere a una cantidad escalar. La distancia es la longitud de la trayectoria de un móvil y se refiere a una cantidad escalar. Perfecto. Entonces, mientras que el desplazamiento es la longitud y dirección medidas desde el origen hasta la posición final. Muy bien, entonces ya tenemos dos palabras claves que debemos de entender. La distancia. Ahí está la distancia y el desplazamiento. Muy bien. Entonces, para analizar, la distancia es la longitud de la trayectoria de un móvil y se refiere a una cantidad escalar, dice. Muy bien, entonces en este caso, que primero nos dijeron que sales de tu escuela y caminas 600 metros hacia el norte y luego 400 metros hacia el sur. Entonces, aquí en este caso sería
Vamos a escribir aquí con colorcito. Muy bien, vamos a escribir como la distancia en este caso sería igual a, primero se caminó los 600 metros hacia el norte. Entonces, más, ahí están los 600 metros hacia el norte y luego 400 metros hacia el sur. Entonces, acá es 600 metros más 400 metros hacia el sur. Simplemente se suma. Por lo tanto, tengo que, ahí simplemente se va a sumar. Es decir, que la distancia es igual a 600 metros más 400 es igual a 1000 metros. Por lo tanto, esa es la distancia. Esta es la distancia recorrida. 1000 metros se recorrió. ¿Por qué? Porque 600 metros primero hacia el norte y luego 400 metros hacia el sur. 600 hacia el norte y 400 hacia el sur. Entonces, la distancia recorrida es de 1000 metros. Pero ahora, muy bien, y estos 1000 metros nos indica acá y se refiere a una cantidad escalar. Ahora, mientras que el desplazamiento, ahora vamos a analizar qué es el desplazamiento. Mientras que el desplazamiento, vamos a analizar qué es el desplazamiento. Trasladar hasta acá. El desplazamiento es igual. Muy bien. Pero analicemos esta parte. El desplazamiento es la longitud y dirección medidas desde el origen hasta la posición final. Es la longitud y dirección medidas desde el origen hasta la posición final. Muy bien, si se partió desde acá, entonces desde el punto de origen, pero simplemente lo que realmente se movió es de aquí hasta acá. Desde el punto de origen hasta ahí. Esto fue lo poquito que se movió, lo que se desplazó. Muy bien, entonces el desplazamiento es igual vamos a continuar aquí. El desplazamiento es igual a decir, muy bien, primero 600 metros hacia el norte. Y como es 600 metros hacia el norte, es positivo. Entonces, ahora menos los 200 menos los 400 metros que es hacia el sur. ¿Por qué? Porque venía de regreso. Menos 400 metros. Perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar. 600 metros menos 400 metros es 200 metros. Es decir, el desplazamiento es la longitud y dirección medidas desde el origen hasta la posición final. Muy bien, entonces el desplazamiento es de 200 metros hacia el norte. Es 200 metros hacia el norte. Perfecto, entonces una vez que hemos establecido la definición de estos importantes conceptos, ahora sí podemos resolver el problema de nuestro ejemplo. Entonces ya analizamos. Es totalmente diferente pensar la distancia recorrida a decir el desplazamiento. El desplazamiento es simplemente desde el punto de origen hasta donde se finalizó, hasta donde se encuentra. Pero mientras que la distancia recorrida es sumar todo, los 600 más los 400. Y el desplazamiento es simplemente desde el punto de salida
hasta donde se encuentra. Muy bien, entonces vamos a continuar a realizar los ejercicios. Perfecto. Como paso Paso 1 dice, definamos la escala. En este caso la escala se va a utilizar 1 centímetro, va a equivaler a 10 metros. Muy bien. Paso 2. Tracemos un sistema de rectas perpendiculares entre sí. Muy bien. Figura 1.41. Entonces vamos a observar la figura 1.41. Muy bien. Entonces este es nuestro sistema de referencia. Está norte, oeste, sur y este. Perfecto. Entonces, ahora paso 3. Ya definimos las escalas. 1 centímetro equivale a 10 metros. Sí, 1 centímetro equivale a 10 metros. Y ya está el sistema de rectas perpendiculares entre sí. Ahora bien, a partir del origen del sistema de rectas perpendiculares, trazamos el primer vector a escala con su dirección correspondiente. Entonces, se traza el primer vector. ¿Cuál es el primer vector? Una persona camina 50 metros hacia el sur. Muy bien. Entonces, el primer vector d sub 1 es igual a 50 metros hacia el sur. Entonces aquí está el punto de origen y 50 metros hacia el sur. Como es a escala, una escala, 1 centímetro es 10 metros. Entonces aquí hay 10, 20, 30, 40 y 50 metros. 50 metros hacia el sur. Perfecto. Ahora, vamos a analizar. Muy bien, entonces ya está el primer vector, el d sub 1, son 50 metros hacia el sur. Y después nos indica una persona camina 50 metros hacia el sur y luego 90 metros hacia el este. Y si son 90 metros hacia el este, entonces ya a finalizar el primer vector d sub 1, a partir de donde culminó el primer vector, se traza el siguiente vector. Entonces, que es 90 metros hacia el este. Vamos a leer. Ajá. Y luego 90 metros hacia el este. Perfecto. 90 metros hacia el este. Acá simplemente en el cuaderno o una hoja se estaría dibujando, se estaría marcando 9 centímetros, porque 1 centímetro es equivalente a 10 metros. Esa es la escala que se acordó desde un principio. Perfecto, entonces aquí está que una persona camina 50 metros hacia el sur y luego 90 metros hacia el este. Muy bien. Entonces, acá vamos a continuar. Paso 4. Tracemos a escala con su dirección correspondiente el segundo vector a partir de la punta de la flecha del primer vector. Eso ya está, ya lo analizamos. D sub 2, que el vector D sub 2 es igual a 90 metros hacia el este, es decir, los 90 metros hacia el este, que es esta parte. Muy bien, paso 5. Tracemos el vector resultante D. Entonces acá en el paso 5 ya nos indica que se traza el vector resultante D. Desplazamiento. Es una D mayúscula que es el desplazamiento. Ese es el vector resultante. Entonces, uniendo mediante un segmento de recta el origen del sistema de rectas perpendiculares. El origen de sistemas de rectas perpendiculares, es decir, el punto de origen es ahí en el centro. Muy bien.
el origen del sistema de rectas perpendiculares con el extremo de la flecha del segundo vector. Este es el primer vector, ahí está su flecha. Este es el segundo vector y aquí está el extremo de la flecha del segundo vector. Entonces acá se marca, ¿qué se marca? El vector resultante. El vector de resultante de sub r. Este es el vector de sub r, que es el vector resultante. Perfecto. Entonces medimos la longitud. Ahora, paso 6. Medimos la longitud del sector y de recta que corresponde al desplazamiento. Muy bien. Y de acuerdo con la escala, calculamos la magnitud del desplazamiento. De acuerdo con la figura 1.44, esta figura, muy bien, el desplazamiento es de 103 metros a 29, es decir, entonces acá los grados, la dirección, dice que la magnitud es de 103 metros, es decir, la magnitud del vector resultante de su R es de 103 metros a 29 grados. 29 grados que se forma de 29 grados al sur del este. Muy bien, vamos a analizar. 29 grados al sur del este. El ángulo del vector resultante es de igual a 29 grados. Perfecto. Este es el ángulo que se formó. Y aquí está el ángulo de 29 grados. Y este es ahí. Esa es la dirección del vector resultante de su R. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver paso 6, en donde vamos para sumar 3. Ahora ya culminamos con eso. Ahora ya nos da otras indicaciones. Por ejemplo, para sumar 3 vectores o más, ya sea 3 vectores o más vectores, seguimos los mismos pasos del método del triángulo, indica. Puede que no se forme exactamente un triángulo, pero se siguen los mismos pasos para realizar los mismos pasos del método del triángulo. Ahora bien, si necesitamos sumar los vectores A, ahí está el vector A, el vector B, vector C, ahí está el vector C, y vector D, ahí está el vector D. Primero sumamos los vectores A y B. Veamos, entonces primero se suman estos vectores A y B. Después sumamos el vector C. Entonces se suman primero el vector A y B. Después se suma el vector C. Muy bien, simplemente colocándolo enseguida del vector B. Muy bien, ahora por último sumamos el vector D, ubicándolo después del vector C. Entonces va terminando el vector C y se suma el vector D ubicándolo después del vector C. Entonces ni bien terminó el vector C, se coloca el siguiente vector, que en este caso es el vector D. Entonces, este es el método general que con mayor frecuencia se aplica para determinar gráficamente el vector resultante de una suma de vectores. El método del triángulo es un caso muy particular. Entonces, el método gráfico del polígono para sumar vectores. Este es el método gráfico. Entonces, vector resultante, el vector resultante acá es simplemente realizar la suma del vector A más la suma más el vector B más el vector C más el vector D y me va, por lo tanto obtengo el vector resultante que está entre el punto de origen de A hasta la flecha del vector D. Muy bien, entonces este es el ejemplo para el método del triángulo de la suma de vectores.